esta parte de esófago vamos a ver trastornos motores de esófago. Vamos a ver un tema especial. Es un tema que siempre se preguntan en la residencia, que es acalasia. Y como ustedes van a hacer especialidad, hay que prepararse con eso. No se queden con las generales, ¿no? Así, vamos a ver. Están obligados a hacer especialidad o sí. Así que chicos, estas cositas vamos a detallar algunas cosas que sí les van a preguntar en la residencia, ¿no? Bueno, vamos a hablar de trastornos motores del esófago. Vamos a empezar a recordar algo de fisiología para entender no memorizar, tratar de comprender cómo funciona esa parte. Ya lo hemos revisado varias veces. Parece que es fundamental el esófago. Quizás esta es una de las funciones más importantes, ¿no? La función motora. Esta es la función que vamos a ver cómo se altera. ¿Qué pasa para que el esófago pierda esa capacidad motora? ¿Qué tendría que pasar? Porque normalmente para que pase tiene que haber algo normal, ¿no? Algo normal, para que haya motilidad, para que haya voltatismo, porque el esófago tiene que ser eso. Esa es su función, por su fisiología, sabemos que el esófago va a procesar alimentos desde la boca hasta el estómago. Esa es su función, ¿no? Pero tiene que haber ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que yo tendría que ver? ¿Qué es lo que es importante para que funcione? ¿Qué tendría que ver? Vamos a ver, depende de qué. Una actividad neuromuscular. Si no hay esta actividad neuromuscular, si esta actividad neuromuscular no está íntegra, el esófago no va a tener estrabismo, porque esta actividad neuromuscular, o sea, nerviosa y muscular, porque van a llamar la nerviosa y muscular, porque es neuromuscular, esta actividad tiene que estar íntegra para que el esófago cumpla esta función motora, para que tenga peristaltismo, porque si no hay esta actividad neuromuscular no va a tener peristaltismo. Y si el esófago no tiene peristaltismo, ¿cómo va a ser que progresen los alimentos? No va a poder procesar los alimentos porque no hay motilidad, no hay peristaltismo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es esta actividad muscular? No solamente que tiene que haber esa actividad neuromuscular que tiene que ver con las ondas peristálticas, sino tiene que ver también con la relajación del esfínter esofágico inferior. Tiene que ver el motor y al mismo tiempo de relajación. Progresa, se relaja. Porque cualquier alteración o del peristaltismo, cualquier alteración de la relajación del esfínter va a influir, va a estar dentro del grupo de todos los trastornos motores esófagos y el esfínter esofágico inferior. Entonces, por ejemplo, cuando hay una progresión del bolo, ¿qué pasa? Va a haber una onda peristáltica, hay una actividad neuromuscular y el bolo va a empezar a progresar. Al mismo tiempo que el bolo va progresando, ¿qué va a pasar con el esfínter? El esfínter esofágico inferior se va a relajar. Cuando seamos la reacción receptiva del esfínter esofágico inferior, eso va a ser para que todo pase esto, ¿no? Pero una vez que pasa, ¿qué pasa? El esfínter se cierra con una presión. ¿Cuál es la presión por la que se cierra? 20, de 10 a 30, 20 minutos mercurio. Entonces, para progresar, para propulsar, pues aquí se quiere presión o no. Yo para empujar el bolo, ¿necesito presión o no necesito presión? Necesito una presión, necesito una fuerza, para empujar algo, necesito tener una presión. Y esa presión la tiene que tener la actividad muscular. Pero esa presión la vamos a medir en milímetros de mercurio. Así como la presión del esfínter esofágico se sigue a una determinada presión, la actividad muscular también tiene una actividad mayor, normalmente es mayor a 100 milímetros de mercurio. Ya es lo que vamos a ver. Y vamos a ver qué importancia tiene la presión también del esfínter esofágico. Normalmente, ¿cuándo se relaja el esfínter esofágico? Durante la ejecución. Normalmente se relaja. Si no se va a pasar de moda. Lo que haríamos problemas de vaciamiento esofágico. ¿Cuándo más se relaja el esfínter? ¿Cuándo se tendría que se relajar? Cuando el estómago se distiende mucho, ¿qué va a pasar con el esfínter? Se relaja. Nosotros manifestamos con un error. Estamos descubriendo el estómago, está muy distendido, ¿no? Entonces se va a relajar. Entonces hasta eso es fisiológico. Pero, como he dicho, que tiene que haber una actividad neuromuscular. ¿Y cuál es la actividad neuromuscular importante? Esta actividad neuromuscular, ¿no? Pues nosotros revisamos todo el aparato digestivo, tiene una actividad muscular porque tiene una inervación propia, ¿no? Eso se llama el sistema nervioso entérico, ¿no? El sistema nervioso de todo el tubo digestivo. Pero ese sistema nervioso entérico, o tercer cerebro entérico, ¿qué tiene?
dos plexos nerviosos. Un plexo nervioso que se llama abuelo, que está entre la capa circular y longitudinal de todo el tubo digestivo. Él se encarga de la motilidad, ¿no? ¿Qué pasaría si no tuviéramos ese plexo nervioso? No hubiera motilidad, no hubiera peristaltismo. Por lo tanto, para que haya peristaltismo, yo necesito un plexo mientérico íntegro, que esté sano. ¿Ya? Cualquier enfermedad que me altere este plexo me va a alterar la motilidad, no solamente de esta parte del estómago, sino de todo el tubo digestivo. Él se encarga, no se olvide, todo el tubo digestivo vamos a tener siempre motilidad. Hay problemas en la práctica, tiene un transporte, tiene alteración del tránsito intestinal. ¿Qué estaría indicando con esa alteración del tránsito intestinal? Porque el alimento tiene que progresar desde el esófago hasta el ano, y en todo su trayecto puede haber alteración del tránsito intestinal. Por ejemplo, ¿qué cosas podrían alterar el tránsito intestinal? Arriba la clase, abajo la función del estilo, un problema de crecimiento gástrico. El intestino, una función intestinal por las adherencias, abajo un gólpulo, abajo más recto, una espicacia de recto. O sea, puede haber alteraciones en todo el nivel. El tracto gástrico es nada. Pero ¿qué hace el estómago? ¿Qué hace el peristaltismo? ¿Qué función cumple? Por ejemplo, cuando el paciente tiene un híleo, una función intestinal, por ejemplo, por un calcio que un híleo hace que una muy cercana, ¿qué más puede tener? Va a haber un aumento del peristaltismo, porque va a tratar de vencer un obstáculo, va a tratar de expulsar ese obstáculo. Pero nosotros, ¿cómo lo vamos a percibir? ¿Cómo? Y cuando ustedes revisen, ¿cómo lo van a percibir? ¿Cómo lo van a percatar? Como un aumento del peristaltismo, un número de tono alto, de lucha, o con timbre metálico. El paciente tiene, esta mañana, por ejemplo, que yo se le metió a ese paciente, ya estoy como usted su interno, y dice, a ver, doctor, revise su paciente ha entrado con datos de función intestinal. De lo que usted revise depende de lo que va a hacer. Pero doctor, me dice el doctor, no es de colonoscopia. Que ya estaba en el escopio. Examinen el abdomen un minuto. Usted tiene que ver las características de los ritmos, porque de eso depende lo que usted va a hacer. Bueno, escuchemos los dos, escuche, ¿no? Llevamos un minuto. El paciente entró con datos de función intestinal. ¿Ya? Es el doctor que le mucho vómito. Una vez escuchemos los ritmos. ¿Cómo tendría que estar seguida la función intestinal? Completa, ¿cuántos metros tuvimos? Al principio puede estar en tono alto, elevado, con timbre metálico, ¿no? Pero después en el hilo, silencio. Yo termino más aquí a silencio, lo escuchan. Pero digo, doctor, escuche. Doctor, hay sonidos. Sí. Se escucha de todo, pero muy bajito, ¿no? Por eso es importante que ustedes vean, ahí es un por ahí de todo lado. Pero sería que no hay. A eso sí. Pues, postquirúrgico, por eso que esta paciente, por ejemplo, hace una semana lo operaron, hay un hilo postquirúrgico, ¿cuál es el que aumenta? El hilo, por la manipulación mecánica de la hay un hilo postquirúrgico. Pero después, no hay que ver, si quieres saber la oclusión, es comprendes. Pero ahorita escucha, el doctor ha hecho un sí, eso es bueno. Ahora, ¿cómo está la frente? Digo, no, ¿dónde todo va? De todo va, doctor. Cuidado, puede que sea un solo hilo postquirúrgico. Y le preguntamos al señor, ¿usted tiene tránsito de venas? Sí, doctor. Eso no todavía, pero casi sí. Y le examinamos el abdomen, es como un abdomen blando, no distendido. Tú dices, no, yo que soy distendido. ¿Saben qué más tenía la paciente? Tenía edema, tenía edemas, laboratorio de edemas altas. Clínicamente no se trata de una oclusión intestinal, solo estaba con el postquirúrgico. El único que pasaba era por el minero. ¿Qué le pasaba? El examen depende del examen de lo que tú puedas hacer. Por eso no se memoriza. Solamente son guías, son referencias, son información que nosotros la vamos a aplicar en nuestra práctica. Pero de lo que hagamos en nuestro paciente va a depender mucho de lo que realizamos. Yo necesito tener, chicos, una actividad neuromuscular íntegra con un sistema nervioso entérico funcionante que haga que esta parte del estómago tenga peristaltismo. Porque si no tuviéramos eso, no va a haber peristaltismo. Ahora,
Si yo sé que hay un sistema nervioso entérico, que es uno el de Auerbach y el otro el de Meissner, porque el de Meissner es el que se encarga. ¿Qué es el uno? De la sección de las glándulas, de la función, y el flujo sanguíneo. Eso se encarga de Meissner. El otro se encarga de la movilidad. ¿Ya? Si usted dice, por ejemplo, doctor, aquí hay dos tipos de músculos, un músculo longitud y un músculo circular. ¿De qué depende el prestatismo? ¿De cuál de los músculos? El longitudinal. ¿Cuánto de circular? El longitudinal. Pues todo el digestivo, todo el digestivo tiene músculo longitudinal. Por ejemplo, el estómago, ¿qué músculo más tiene? Hay uno más, que tiene uno oblicuo y interno, oblicuo, circular y escapular. Pero todos tienen músculo circular, longitudinal, externo. Pero bueno, pues aparte de saber esta inervación, yo tengo que saber, por ejemplo, cómo es el músculo del esófago. ¿Qué características tiene la musculatura del esófago? Doctor, el tercio superior es músculo estriado. Por cierto, si ustedes dicen gaito, dicen, los dos tercios inferiores del esófago, dicen, el tercio superior no es estriado. ¿No será importante eso? Porque el músculo estriado tiene otro tipo de control, tiene un control de origen central, ¿ya? Es voluntario. Por alteraciones neurológicas centrales periféricas pueden alterar este músculo. Pero el otro músculo, los dos tercios superiores, es músculo, es involuntario, funciona solito. Vamos a ver cómo funciona. ¿Ya? Pero esta inervación, este músculo, porque eso lo van a preguntar, siempre preguntan, el tercio superior, el tercio más bien es mixto. ¿Ya? Pero para fines, digamos, prácticos, decir, los dos superiores son los lisos, el tercio superior es estriado. ¿Qué nos interesa? Esta parte del control. Si usted ve esa imagen, ¿qué llama la atención esa imagen? Es una imagen muy bonita que dice muchas cosas y nosotros lo sabemos aprovechar. Vamos a ver, ¿qué le llama la atención? Del sistema nervioso entérico, que tiene sus dos componentes, todo el tubo digestivo tiene un control autónomo, parasimpático y simpático. ¿El parasimpático qué hace? ¿Qué hace en base a la motilidad? ¿Cuál es la función cuando a la motilidad? Aumenta la motilidad gastrointestinal. Si usted dice el parasimpático siempre digestivo. ¿Por qué? Porque él se encarga de que los alimentos progresen desde la boca. El parasimpático siempre es motilidad, acuérdense, siempre es digestivo, siempre movilidad. En cambio, el simpático inhibe la movilidad, el parasimpático aumenta la movilidad. Pero hay una conexión importante entre el sistema nervioso central, autónomo, y el sistema nervioso propio del músculo, de esta parte del tercio inferior, por ejemplo, del esófago y del esfínter esofágico inferior. Pues esta parte del tercio inferior, así como el cesto del tubo digestivo, tiene inervación a través del nervio vago. ¿Ya? ¿Y qué hace el nervio vago? Por ejemplo, actúa sobre el plexo también, incluso viene que actúa en coordinación con el sistema nervioso entérico. ¿Ya? Pero este sistema nervioso parasimpático, miren, tiene fibras sensitivas, siempre fibras sensitivas aferentes, y tiene fibras motoras eferentes. Estas fibras motoras eferentes que están llegando al tercio inferior del esófago y al esfínter esofágico inferior, que vienen de este ganglio, del núcleo, por ejemplo, del núcleo solenar. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Acá es importante esto. Esta parte del esófago y del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Viene acá el diafragma tiene el arco neurotérmico. Acá hay fibras, neuronas excitadoras y neuronas inhibitorias. Esto es importante para entender el canal. ¿Qué hacen las neuronas excitatorias? Ocasionan aumento de la motilidad, contracción, excitatorias. ¿Ya? Y estas neuronas, a través del parasimpático, por ejemplo, tienen como neurotransmisor la acetilcolina. Ya lo conocemos, porque el principal neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina. Eso ocasiona prestativo, contracción
cierre del esfínter esofágico inferior. Pero también este mismo nervioso, el sistema nervioso tiene fibras inhibitorias, ¿ya? Neuronas inhibitorias. Y el neurotransmisor, por ejemplo, es el óxido nítrico y el PIB, el polipéptido intestinal basónico. ¿Qué hace el óxido nítrico? Siempre se laja. Entonces, la acetilcolina lo cierra, lo contrae, y el óxido nítrico lo relaja. Así funciona. Se relaja, se contrae, se relaja, se contrae. ¿Ya? ¿Quién lo relaja? El óxido nítrico. Que lo contrae la acetilcolina. Entonces, hay dos neuronas que siempre constantemente están, neuronas excitatorias y inhibitoras, a través de sus neurotransmisores controlan la motilidad del nervio inferior del esófago y de la relajación o contracción del esfínter esofágico inferior. Así funciona normalmente, ¿ya? Entonces, vamos a ver más adelante algunas cosas más. Entonces, yo necesito, ya sé que hay actividad nerviosa, ya sé cómo funciona, ya sé que el neurotransmisor participa en esta actividad neuromuscular. Entonces, esa actividad neuromuscular me va a generar el peristaltismo, ¿ya? Eso se traduce en un peristaltismo. Esa actividad íntegra va a generar un peristaltismo. Pero yo sé que hay dos tipos de peristaltismo, uno primario y uno secundario, ¿ya? El primario probablemente sea suficiente con yo tener que repetir salir, no necesito mayor esfuerzo, ¿no? Y por gravedad, ese peristaltismo, ¿en qué tiempo va a llegar hasta el estómago? En 8 a 10 segundos. Ahora, si estoy parado, lo hará más rápido. ¿Vale? Lo hará, por ejemplo, en 5 a 8 segundos. Por efecto de la gravedad, pues va a bajar más rápido. Entonces, 8 a 10 segundos. Pero cuando yo necesito progresar un bolo, ¿ya? Necesito ya, no es suficiente el peristaltismo primario, requiero un peristaltismo secundario. ¿Qué es lo que le va a estimular, dijimos? ¿Qué es lo que va a desencadenar este peristaltismo? ¿Qué es lo que va a desencadenar? ¿Cuál es el principal estímulo de todo tu organismo? ¿Qué es lo que hace que haya peristaltismo? El plexo de Auerbach. No, pero eso, claro, va a funcionar el plexo, pero la presencia del bolo, ¿ya? En el esófago va a distender la mucosa. El principal estímulo que desencadena el peristaltismo y que tiene que ver con la actividad del plexo mientérico es la distensión. Apenas se distiende la mucosa esofágica, ¿qué va a pasar? Ella empieza a generar circuitos, ¿ya? Intrínsecos propios del sistema nervioso. O sea, funciona solito. Llega el bolo y empieza el circuito. ¿En qué consiste estos circuitos intrínsecos? ¿En qué consiste? Llega el bolo, distribuyó la mucosa esofágica, no se olviden que la mucosa conecta los receptores con el receptor de estiramiento, ¿no? ¿Qué pasa con ese estímulo? Hay neuronas sensitivas que van a llevar la información ¿a dónde? Al plexo de Auerbach. Y del plexo de Auerbach también van a venir neuronas eferentes motores, va a decir, van a desencadenar el cristal. Esos son circuitos intrínsecos propios que funcionan así solitos. Por eso es autónomo, es independiente, no es voluntario, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una sección de los nervios vagos, ¿qué pasaría? La persona podrá deglutir normalmente, ¿o no? Sí. Ojo, no se olviden, si bien este sistema nervioso intrínseco es propio y el tubo digestivo, funciona de manera independiente, pero siempre en coordinación con el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Que está muy central. Si nosotros hacemos una sección de los nervios vagos, ¿ya? Miren, dice, cuando hay una sección de los vagos, basta algunos días para que el plexo mientérico adquiera la excitabilidad suficiente, ¿ya? Para producir ondas peristálticas secundarias. Entonces, una sonda nasogánea y una sonda de alimentación, ¿cuánto es suficiente y el paciente va a deglutir? Por más que tenga una lesión de origen central. ¿Ya? Porque él comanda en ese momento. Él solito, por eso es auto. Entonces, el peristaltismo secundario es fundamental para progresar el bolo. Imagínense si nosotros no tuviéramos peristaltismo, si no tuviéramos un plexo mientérico íntegro, ¿qué pasaría? Yo necesito tener un plexo mientérico. Si no tuviera, no voy a tener motil, no voy a poder progresar el bolo. Y ahí va el problema. Ahí vienen todos los trastornos relacionados con la motilidad.
Miren, este es el concepto de trastornos motores primarios. ¿Y quién nos dice el concepto? ¿Cuál es el concepto de trastornos motores primarios? ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo trastornos motores? ¿Qué es, doctor? Dos cosas de ese concepto, ¿no? Dice, son alteraciones que tienen que ver con el mecanismo del cuerpo del esófago y con la relación del esfínter esofágico, del peristaltismo del cuerpo y de la relajación del esfínter esofágico. Pero hay un común denominador. Tiene que ver con la alteración del mecanismo neuromuscular. Todo lo que dijimos. Toda esa actividad neuromuscular tiene que estar alterada. Tiene que estar alterada para que haya trastorno, porque si hay esa actividad neuromuscular está íntegra, no tendría que venir un trastorno motor, ¿no? Pero va a haber trastorno motor cuando esa actividad neuromuscular está alterada. Entonces, el problema podría estar en el plexo interno. El problema está ahí, como he dicho, el participante, no tanto, parece que solo funciona solito. Pero está en el plexo miembro. Ahí vamos a ver qué pasa. Entonces, obviamente va a tener disfagia y todos los síntomas que vamos a mencionar. De tal manera que esta actividad, dice, toda la actividad que tiene que ver con el peristaltismo, con la relajación, dice, hay dos actividades. Actividad, dice, colinética y actividad nitrinética. ¿A qué se refiere? Actividad nitrinética, actividad colinética. ¿A qué creen que se refiere? Porque durante toda la devolución, vamos a tener una inhibición deglutoria. Acá está la actividad nitrinética, donde actúa el óxido nítrico. Nuestro viene que acá hay inhibición y excitación. Es la devolución. Hay contracción y relajación. Se contrae y se relaja. Se contrae y se relaja. Hay excitación e inhibición. Excitación e inhibición. Así progresa. Entonces, tiene que haber una actividad colinética, porque la acetilcolina, lo que es la contracción. Tiene que haber nitrinética, porque la nitrinética, el óxido nítrico, es una relajación. A eso se refiere, porque hay siempre estos dos componentes: inhibición de glutorio, excitación de glutorio. Inhibición de glutorio, excitación de glutorio. Así funciona normalmente. Y este dibujo a eso se refiere. No solamente en el cuerpo del esófago, sino también en el esfínter esofágico inferior, hay esa actividad, ¿ya?, nerviosa, excitatoria e inhibidora, con la participación de esos dos tipos de neurotransmisores, principalmente la acetilcolina y el óxido nítrico, que es un perfil más que el neurotransmisor, ¿no? Pero la acetilcolina sí. Entonces, cuando hablamos del trastorno motor, decimos, entonces el principal representante de todos los trastornos motores es la acalasia. La acalasia es el principal. Tiene su nombre de ahí, ¿no? Sí, calasia es relajación. Ahí viene el nombre, sin relajación. Sí, calasia es relajación, sin relajación. Dice, falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Vamos a ver qué pasa con la calasia, ¿no? La calasia es un trastorno motor primario, ¿no? Es el más conocido, el más estudiado. Se caracteriza por qué? Por degeneración del plexo mientérico. Eso. Pues si no tengo plexo mientérico, no tengo motilidad. Entonces voy a tener aperistasis, falta de peristaltismo. Pues se llama así peristaltismo. Además de que no va a haber peristaltismo, ¿ya? Porque hay degeneración del plexo mientérico, porque eso va a llevar, miren, a la pérdida de las neuronas inhibitorias, porque dos, las excitatorias y las inhibitorias. Como voy a perder las neuronas inhibitorias, ¿qué va a pasar con el esfínter esofágico inferior? Se contrae, no se contrae. Voy a tener dos cosas: falta de relajación del esfínter esofágico inferior y aperistasis. Eso, por eso se caracteriza la calasia, ¿ya? Por esa alteración, por esa degeneración muscular. Miren, ¿qué llama la atención ese gráfico? ¿Cómo está pasando? Miren ese gráfico, está bonito, ¿no? Miren, cuando es normal, cuando hay equilibrio, ¿no?, entre los dos. Miren, las neuronas excitatorias y las neuronas inhibitorias. Acá tengo la
excitatorio, si no transmisor, la acetilcolina, funciona bien, esto es lo normal, ¿no? Y el inhibitor es óxido nítrico. Esta es la contraria, la Z la contraria, y este es el músculo, ¿no? El espíritu. ¿Qué pasa con la otra? ¿Qué pasa cuando la enfermedad va avanzando? Es lo primero que se va perdiendo. El óxido nítrico. Tengo las neuronas excitatorias, pero ya no tengo las neuronas inhibitorias. Se pierde. Hay una degeneración neuronal. Y al final se pierden todo, tanto las excitatorias como las inhibitorias. Por lo tanto, el esfínter no se sigue. Es lo que hay una degeneración de este sistema nervioso. Ahora, es muy poco frecuente esta enfermedad, ¿no es? En nuestro medio, solo la secundaria. Vamos a ver ahí el trastorno motores primarios y el trastorno motor secundario. En nuestro medio es por Chagas, ¿ya? Su incidencia es muy poquita, 0.5 por 100.000 habitantes. Miren, su prevalencia también se enfrenta en edad de 30 a 60 años, está ligeramente por envejecimiento, no tiene predicciones por higiene. Si no fuera en nuestro medio, ya que la causa principal es la secundaria y es el Chagas, quizá no conociéramos mucho a la galaxia. Pues en nuestro medio, la galaxia es secundaria a Chagas. ¿Qué pasa con el Chagas? Por ejemplo, una enfermedad de Chagas, ¿qué complicaciones tiene? Ustedes han visto enfermedades con Chagas, ¿no? Pacientes que complicaciones. Tienen complicaciones digestivas y tienen que ver principalmente con licopolo o complicaciones esofágicas del colon esofágico. Y la fisiopatología tiene que ver con esa degeneración neuronal y con esa degeneración del peso entérico. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el colon? Porque este colon pierde peristaltismo. ¿Por qué crece así? Se hace un megacolon, un oligocolon. ¿Por qué? Porque hay degeneración de este peso nervioso. Si va a haber, al principio es lo mismo, ¿no? Porque no se olviden que eso también es progresivo, no es que lo va a perder un día o 2 días. ¿En qué tiempo se empieza a manifestar, por ejemplo, las manifestaciones digestivas? Chagas. 10 años, 15 años, eso no es muy rápido, ¿no? Lo mismo que las manifestaciones cardiológicas, 15 años, no es inmediato. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes con enfermedad de Chagas, todos hacen complicaciones. ¿Todos hacen complicaciones? No todos. El 60% no lo hace. Por ejemplo, tenemos un lugar acá por Valle Alto, todos han sido infectados por Chagas, todas son Chagas. Primero que no todos hacen las dos complicaciones. Algunas hacen solo digestivas, algunas hacen cardíacas. Y algunos tienen ninguna complicación. Tienen la enfermedad, ya, no han hecho el tratamiento, se puede con Chagas. No han desarrollado ninguna complicación. Claro. Los que sí desarrollan lo hacen muy temprana edad, ¿no? 10 a 15 años ya están con cardiomegalia, ya están con colicocón, ya están operados. Pues sí hacen. ¿De qué depende, por ejemplo, que hagan complicaciones? ¿De quién depende? Sí, por esa inmunidad, ¿no? De todo el sistema inmune. Un paciente predispuesto genéticamente a hacer esas complicaciones. No todos hacemos, solamente estos pacientes, ¿ya? No todos hacemos. Por lo tanto, este Chagas, en este caso, la galaxia secundaria a Chagas, se desarrolla de manera progresiva, de 10 a 15 años. No es súbito, no es súbito. En cambio, en otros países vamos a ver que la galaxia es secundaria a otras enfermedades. Pero bueno, desde el punto de vista etiológico se clasifica en primario y secundario. Secundario sí, secundario algo, ¿no? Y lo primario es idiopático de causa desconocida. En este caso, así de la galaxia, pues hace el trastorno primario, pero el primario es la galaxia. Pero desde el punto de vista de la manometría, vamos a ver que se clasifican todos los trastornos motores del esófago en 2 tipos. Aquellos que tienen que ver con el flujo de salida a nivel de la unión gastroesofágica y aquellos que tienen que ver con el peristaltismo, en 2 grupos. Pero en el primer grupo, que tiene que ver con el flujo de salida, está la galaxia y la obstrucción funcional de la unión gastroesofágica. Los trastornos que tienen que ver con la peristalsis, por ejemplo, son: 1, que el paciente no tenga peristaltismo, la ausencia total de la peristalsis,
Pero como esa clásica, ¿no? El problema no es del esfínter, solamente está en el esófago. ¿Ya? Falta de peristaltismo, o puede tener un espasmo esofágico distal. Por ejemplo, si me pregunta, ¿cuál es el primer trastorno motor de esófago que es diagnóstico diferencial con cardiopatía isquémica? Es lo que hace confundir. Un dolor coronario, un perfil isquémico. ¿Cuál de estos trastornos ustedes creen? Entre los trastornos de la peristaltis que hacen confundir con síndrome coronario. El espasmo esofágico es como un dolor, un espasmo, pues viene un espasmo, una contracción esofágica distal que hace lo que nos tuvieron dolor de pecho. Pero claro, obviamente no es un dolor coronario. Si nosotros analizamos a profundidad, el dolor coronario es un dolor típico, ¿no? Es una opresión precordial, ¿no? De sensación de muerte, que el paciente tiene una opresión, el dolor si sale hacia la presión cervical, hacia el brazo, o sea, es típico, ¿no? Se varias cosas, tiene unas características típicas. Nada, ¿no? Está relacionado con la deglución, ¿no? Pero ojo, es un espasmo esofágico distal. Ese es el principal diagnóstico diferencial para un problema coronario. Después vamos a ver esófagos hipercontráctiles y una motilidad esofágica inervativa. ¿Qué es lo que pasa con la fisiopatología? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para que haya una degeneración o una denervación? Muchas veces la causa es idiopática, ¿no? No se conoce la causa. En muchos casos el herpes tipo 1, ¿ya? Inclusive hay casos de 100 estudios que han habido con el SARS-CoV-2 podía desencadenar esta degeneración neuronal. Ahora hay estudios que dicen que sí podía ser. En nuestros medios se titulan Chagas. Ojo, sobre las causas, ya sea una infección viral o parasitaria, va a desencadenar un proceso autoinmune, ¿ya? Pero ¿quién es? Un paciente o un huésped genéticamente susceptible, porque no todos vamos a hacer la complicación, tiene que haber susceptibilidad genética que va a ocasionar inflamación o degeneración neuronal. Pero un paciente susceptible va a haber, ojo, un proceso de denervación, muerte de un neuronal, donde vamos a ver, ¿no?, la característica, que debe haber un desbalance entre los neurotransmisores excitadores e inhibidores. Pero como esto es progresivo, por eso los síntomas, acá por ejemplo, si tenemos una pelasia leve, puede ser un estadio inicial de la enfermedad. Miren, probablemente el esófago no está tan dilatado, ¿no? Hay contracciones, pero no hay una secuencia en el peristaltismo. Pero a medida que el esófago se va dilatando más y más, vamos a tener un esófago dilatado entre 4 a 6 centímetros. Lo normal de 3 centímetros, doctor, acá ya hay 4 a 6 centímetros, se pierde la capacidad de contracción. Pero ya una clase severa, un esófago dilatado, mire, está mayor a 6 centímetros, no se contrae, pero es un mega esófago. Ya ha perdido toda su funcionalidad, ¿no? Y el esfínter está totalmente cerrado. Si está así, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas? ¿Cuál va a ser el principal síntoma? Disfagia progresiva para los oídos y después para, ¿no?, progresiva y, ¿no? No es una disfagia súbita. ¿El paciente podrá tener dolor torácico postprandial? Sí, porque al principio también depende del tiempo de evolución, ¿no? Probablemente que al inicio, la mitad de la evolución, puede tener, porque siempre va a tratar de ser un obstáculo, porque va a haber peristaltismo que va a tratar de progresar el bolo, ¿no? ¿El paciente va a perder peso? Sí. ¿Por qué perdería peso? Tiene dolor, el alimento no pasa, ¿ya? Porque cada vez no pasa hacia el intestino, no se absorben los alimentos, y el mismo paciente no come, porque siente que se atraganta, porque se cree más bien, lo devuelvo, dice, no, doctor, no tengo miedo a comer, y eso se llama síntoma. El paciente tiene fobia para comer, porque el comer le ocasiona molestias al paciente, ¿no? Claro, a medida que el esfínter se va cerrando cada vez más, el paciente va a tener obviamente esofagitis por carie, porque si uno deprime, puede tener aspiración bronco-pulmón, puede tener. Y además, ojo, se dice que la grasa es un factor de riesgo para carcinoma epitelial, para carcinoma epidermoide y adenocarcinoma. Más para el carcinoma epidermoide, es un factor de riesgo. ¿Cómo haríamos en el diagnóstico? ¿Cómo haríamos en el diagnóstico? ¿Qué es lo que harías así? Nada,
es ahora? Estudio que digo. Examen complementario. Esófago ahí. Esófago juntas. Después vamos a hacer endoscopia y vamos a ver después la manometría, que es el diagnóstico que va a confirmar la enfermedad. Pues dentro de los estudios contrastados, vamos a ver la simple contraste. Miren las alegrías simples. ¿Qué ven esas imágenes? Esófago grande. Dilatación esofágica. Miren, si ustedes se fijan, está acá. Está acá, el índice del área cardíaca, ¿no? ¿Hay cardiomegalia o no? Sí, si sacamos el índice cardíaco, a ver si probablemente sí. Hasta acá es el área cardíaca, ¿ya? Hasta acá, corazón hasta acá. Es probable que tu paciente sea gástrico, tiene cardiomegalia, además de megaesófago, ¿ya? Pero lo que llama la atención la placa es este ensanchamiento del mediastinum. ¿Ya? Todo es un megaesófago. Todo es un megaesófago. Lo mismo a este lado, bien, ustedes ven, este es el área cardíaca, todo este es esófago. Todo es esófago. Siempre la parte digestiva, siempre por eso pedimos siempre tórax y abdomen, tórax y abdomen. ¿Ya? Tórax y abdomen. Esta mañana, por ejemplo, vimos una plaquita simple de abdomen. Le digo a la doctora, ¿qué es la placa simple? Antes de hacer la tomografía, todo, ¿no? Vea, es lo importante, vea aquí abajo. Y veíamos acá, por ejemplo, asas de intestino grueso. ¿Qué les parece? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Había una obstrucción de intestino grueso. ¿Ya? Era un cáncer de sigmoides. Claro, usted dice, pero doctor, si el sigmoide está obstruido, es lógico que las asas posteriores a la obstrucción se dilaten. Al dilatarse, el marco colónico cambia de lugar. Entonces, se dilatan y vemos acá donde normalmente está el hígado. No tendría por qué ver y por qué ver acá. Pero ya la presencia de asas de intestino grueso acá, en este lado, en este mediano, me está indicando que el problema es distinto. Y espero tener un cáncer de sigmoide con dilatación del colon. Entonces, es importante ver las características. Acá también, no están normales, cardiosuspirire, cardiomegalia, pero este mediastino me llama la atención, este mediastino me llama la atención, y yo puedo haber problemas de colon. Acá miren, este paciente tiene una observación. Este paciente llega así, tiene colon. Entonces tiene asas de intestino grueso, este es Auschwitz. Pues las imágenes, ustedes las pueden escribir, muchas cosas. Bueno, entonces el esófago contrastado, ¿qué nos va a mostrar? Esta imagen típica, ¿no? De tipo de ave, de cola de ratón, si solo le colocamos un ojito acá y parece una ave, ¿no? Típica de acá, porque la dilatación, hay dilatación de eso, que mayor a 4 centímetros, y ojo, ¿no? Acá el esfínter esofageal es menor a 2 centímetros. Miren que les puede hacer variar. Este, por ejemplo, es un pseudopraxis, es un cáncer. ¿Qué diferencia hay entre los dos? El tamaño. Que el diámetro es menor, ¿ya? Entonces probablemente no tenga compromiso neuromuscular acá, ¿ya? Pero el problema está acá. El esfínter es mayor a 2 centímetros. Que hago un estudio contrastado después de dar luces de lo que podría estar pasando, ¿no? Pero obviamente, este es otro examen que vemos en esta imagen típica, ¿no? De ave, cola de ratón, un esófago dilatado, ya mayor positivo, igual, acalasia. También se puede hacer un esófago, por ejemplo, minutado, les dan ustedes a ingerir un bolo de bario, el agua de bario de 200 ml, y van tomando radiografías a 1 minuto, a los 2 minutos, a los 5 minutos, y van viendo la longitud del esófago y el diámetro, ¿no? Cada vez más se hace el esófago minutado, ¿no? Pero claro, lo que siempre primera vez pedimos es la endoscopia, ¿no? No sé qué es traslado, pero la endoscopia, ¿qué me va a mostrar la endoscopia? Lo mismo, voy a ver un esófago dilatado, ¿no? Voy a ver disminución del calibre de varices, no puede pasar, por ejemplo, la endoscopia a través de los niveles esofágicos, no pasa, entonces hay acalasia, además hay dilatación, ¿no? Dilatación del esófago con disminución del calibre, no pasa el endoscopio, alimentos retenidos o
Y acá por ejemplo hay un adenocarcinoma. La endoscopía solo nos sirve para descartar causas estructurales, ¿ya? Amigos, cáncer, estenosis, no para confirmar la galaxia, porque la galaxia es un trastorno motor, no nos sirve para confirmar, pero sí para descartar causas estructurales, ¿ya? Nos puede sugerir, sí, que haya galaxia, pero ¿cómo le voy a confirmar? Con manometría de alta resolución. El examen no estándar que confirma los trastornos motor del esófago es la manometría. Mano es decir, presión. Metría, medir. Voy a medir la presión ya de contracción, no solamente del esófago, sino también del esfínter esofágico inferior. Yo sé que el esófago se tiene que encontrar con una determinada presión y el esfínter esofágico también. Entonces, ¿cómo voy a medir esas presiones de contracción? Con la manometría. Esta es la manometría. Todo se quiere, mira, está toda esta la torre de manometría. Esta torre tiene obviamente un software incorporado, ¿no? Y este software incorporado nos va a dar unas imágenes, obviamente es un estudio automatizado, pero nos va a ver unas imágenes, una imagen topográfica en escala de color, lo vamos a ver enseguida. Pero el paciente va a tener sensores de presión. Es como tener sensores de pH, son los sensores de pH, pero este va a tener una sondita que va a tener solo que va a medir la presión. Va a tener 36 sensores de presión que me va a dar un mapeo de todo el cuerpo del esófago y el esfínter esofágico. Voy a poder determinar la actividad neuromuscular. ¿Qué estudio me evalúa la actividad neuromuscular del esófago? La manometría de la resolución. Entonces, este catéter con 36 sensores de presión, miren, vamos a colocar en el esófago esa actividad que normalmente sí lo hacemos con manometría convencional. Ha aumentado tanto la manometría, ahora lo vemos ¿no? Esta imagen, por ejemplo, si ustedes ven acá, este es el esfínter esofágico superior, ¿qué sería este? Este superior, músculo, este es la unión entre los dos músculos, y estos dos tercios inferiores son músculo liso. Esta es la actividad peristáltica. Y esta es la relajación de la apertura del esfínter esofágico inferior. Miren, ¿qué les parece ese gráfico? Entonces, vean estas imágenes topográficas en color de todo el esófago, del esfínter esofágico, del cuerpo del esófago y el esfínter esofágico inferior, yo voy a medir actividad peristáltica. Y esa actividad peristáltica la voy a medir en escala de colores. Por ejemplo, el esfínter esofágico inferior se protege con una contracción con la corriente de mercurio. ¿Qué colores serían? 30. 20. Cuando está cerrado la contracción, se cierra con una presión término medio de 20 millones de mercurio. ¿Ya? Entonces, pero, miren, la actividad peristáltica, la actividad motora del esófago, ¿qué color tiene? Músculo estriado, músculo liso. Más rojo. Entonces, el color rojo, ¿cuánto de presión? Mayor a 100 millones de mercurio. Mientras más rojo sea, mayor actividad, mayor fuerza de contracción. Entonces, acá tenemos desde 100, 120, 140, 180, 200 milímetros de mercurio. Y este celestito es de 20 milímetros de mercurio. Pues en base a estas imágenes topográficas en colores, voy a ver, ¿hay actividad peristáltica o no hay actividad peristáltica? Los colores finitos me dicen baja presión, los colores más cálidos me dicen alta presión. Entonces, en base a estas imágenes, voy a poder determinar que hay actividad peristáltica. Es la manometría convencional, es la actividad eléctrica de las contracciones, pero ahora lo puedo ver de esta manera. De tal manera, gracias a esta manometría de alta resolución, se ha hecho la clasificación. Es, por ejemplo, la última clasificación que todos están manejando, es la clasificación de Chicago 4. ¿Ya? Es la última versión porque cada vez se van actualizando más. Había la de Chicago 3, porque hablaba de trastorno mayor, trastorno menor de la peristalsis, pero muy complicado, hay mucha clasificación. Pero es más simple, lo dividen en dos grupos, ¿no? Los trastornos que tienen que ver con la salida del unión gastroesofágica y los trastornos de la peristalsis. Y acá vemos toda esa actividad normalmente del peristaltismo esofágico. En cambio, pues
Entonces, los que hacen motilidad, obviamente hay una especialidad que hace motilidad, ¿no? Va a ver interpreten en base a estos índices. Por ejemplo, este es el IRP. ¿Qué significa IRP? La integral de relajación de la presión. ¿Qué significa eso? Este IRP va a evaluar la relajación del auditorio del esfínter esofágico inferior. Dice, normalmente tiene que ser menor a 15 milímetros en el suelo. En base a estos índices van a determinar, hay trastornos de la peristaltis. Normalmente el esófago tendría que tener una onda contraste desde 450 hasta 8000 milímetros por segundo por centímetro. ¿Ya? Base a estos índices hacen la clasificación de acalasia. Si en la acalasia tenemos por manometría de alta resolución tipo 1, tipo 2. Ustedes se dan cuenta en la imagen, ¿qué común tienen estas imágenes? ¿Qué características tienen los tres tipos de acalasia? ¿Cómo está su PRI? O ILP, o la presión por la que se contrae, o sea, será que no, lo normal tendría que ser menor a 15 milímetros de mercurio. ¿Cuánto están en los tres? ¿Cuánto está? Mayor. En los tres, en la tipo 1, tipo 2, tipo 3, está mayor a 15 milímetros de mercurio. En los tres, 1, 2, 3. Claro, porque la presión por la que se... Porque este esfínter médico no está relajado. Está contra y su presión de reacción es mayor a 15 milímetros de mercurio, por tanto no se habla. Pero la acalasia no clasifiquen así. 1, 2, 3. Bien de ese índice. Viendo también la actividad peristática. Por ejemplo, este esófago. ¿Tiene actividad peristática o no? El tipo 1. O la clásica que ya. Hay una actividad peristática. ¿No? Acá hay la contracción del músculo estriado, pero no hay diálisis. Entonces hay falta de peristalsis. No hay peristalsis. Claro, y en la acalasia no hay peristalsis. Hay una aperistalsis y falta de relajación del esfínter esofágico. Por lo tanto, la manometría me está haciendo. Entonces, hay las dos cosas que están indicadas por la manometría me está. En base a estos índices, clasifican tipo 1, tipo 2. El tipo 2, la ventaja del tipo 2 tampoco es peristaltis, pero hay presurización panesofágica, que se ve que hay una presión, digamos, igual entre el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, este tipo de acalasia, el tipo 2, tiene buen pronóstico, responde mejor al tratamiento. En cambio, el tipo 3 no hay peristaltis, solamente tiene contracciones prematuras ya en el 20% de las evoluciones, solo contracciones prematuras, pero no hay peristaltismo, con esa ausencia de peristaltis. O de los tres tipos de acalasia, el que tiene mejor pronóstico es la acalasia tipo 2, responde mejor al tratamiento, ¿no? Y los otros trastornos de la peristaltis son los otros. ¿No? Cuando este, por ejemplo, la contracción es ausente, este es el esófago esofágico distal, este es un esófago hipercontraído que se contrae con una presión mayor a 800 milímetros de mercurio. Aquí hay una motilidad esofágica inefectiva, muy débil. Acá hay una peristalsis fragmental. Esos son los trastornos de la peristalsis, que lo hace esta clasificación de la manometría, ¿no? La manometría lo clasifica de esa manera. Entonces, todos estos trastornos de la peristalsis, ¿quiénes podría ser yo la manometría? Tiene todas las indicaciones, ¿no? Especialmente cuando el paciente tiene una disfagia no obstructiva, cuando yo estoy sospechando de un trastorno motor. ¿Ya? He descartado que no es obstructivo, de hecho en la endoscopía no es, y estoy pensando que es un motor, no voy a hacer una manometría, ¿no? Para, digamos, confirmar la acalasia, obviamente, para ver, descartar un dolor torácico que no sea coronario, pacientes tienen muchas indicaciones, ¿no? Pero principalmente acalasia. Este es el último estudio que está saliendo para cuando la manometría no es concluyente, no te da diagnóstico, se hace el volumen. Lo que voy a escuchar, esta es la zona de imagen abdominal funcional, esta zonita, ¿ya? De imagen abdominal funcional, es la que se inserta en el esófago. Esta sonda, ¿ya? O sea, esa tecnología es útil, dice, porque este dispositivo dice, realiza la medición de la presión intrabalón de las áreas transversales del esófago, ¿ya? Y la unión gastroesofágica por impedancia y planimetría. O sea, mide el índice de distensibilidad de la unión gastroesofágica, ¿ya? Y además mide el peristaltismo esofágico. Cuando la manometría no es concluyente, como dice acá, cuando la manometría esofágica es inefectiva,
en quienes clínicamente se sospecha la carácter y cuando la monotría esofágica no es concluyente, este es el último diagnóstico, el último examen al que podemos acudir, el endofilm. Ustedes sepan que el endofilm, esta sonda de imagen abdominal, nos permite ver el índice de distintividad de la universo esofágica cuando la manometría no es concluyente, suficiente. Ya es lo último que ha salido para ver trastornos motores, el endofilm. ¿Y qué tratamiento daríamos? ¿Qué tratamiento daría, doctor? ¿Qué le haría al paciente? Si el problema es muscular, ¿qué le haríamos? Vamos a ver cómo el problema es acá, en la unión gastroesofágica. Vamos a ver que el tratamiento, el principal tratamiento es acá como en todo lo que no es la cirugía. ¿Ya? La primera línea de tratamiento en la actualidad, desde todas las ciencias, ¿no? La miotomía de Helen más funduplicatura parcial anestésica. ¿Qué es miotomía? Es incidir sobre las fibras musculares del esfínter esofágico inferior. Hay que hacer incisiones, ya, 6 centímetros arriba y 2 centímetros abajo, pero a nivel de la unión gastroesofágica vamos a hacer incidir, vamos a hacer incisión de esas fibras circulares para hacerlas disfuncionales, o sea, hacer que el esfínter pierda esa función muscular de las fibras principalmente circulares. Pero ojo, lo que tenemos que hacer, aparte de hacer de esta miotomía, de estas fibras musculares por vía laparoscópica, tenemos que hacer una cirugía antisecreto parcial, porque si lo hago mucho puedo hacer que el paciente puede tener como complicación una cosa así. Entonces, se hace junto a la miotomía de que era el laparoscópico, se hace con una duplicatura parcial ya de tipo DOR de 180 grados. Este es el tratamiento de lesión, el tratamiento quirúrgico, la miotomía de que era el laparoscópico, ¿ya? Y en algunos casos avanzados se puede hacer la miotomía de Helen y se hace la esofagotomía. Digamos el esófago, le hacemos un ascenso gástrico. Eso cuando lo hacen los cirujanos. Pero desde el punto de vista endoscópico, ¿qué se puede hacer? Mire, esto es el POI. Vamos a hacer también miotomía, pero endoscópica por vía oral. Esa es la técnica POI. Se hace ahora algo de esta clase, ¿no? Todavía no tenemos muchos casos, ¿no? En otros países que tienen millones de habitantes, tienen alto paciente, ya están haciendo este POI. ¿En qué consiste el POI? ¿Qué es lo que hace esta técnica endoscópica? ¿Cuál es el primer paso? Vamos a hacer una incisión a nivel de la mucosa. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en el segundo paso? Porque la idea es crear un túnel submucoso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a través de ese subtúnel submucoso voy a tratar de llegar a dónde. Voy a hacer una miotomía, ¿ya? Pero esta acá por vía endoscópica. Lo que hacía el otro por vía quirúrgica, ahora lo voy a hacer por vía endoscópica. ¿Qué fibras voy a incidir? Las fibras circulares. Voy a hacer una miotomía de las fibras circulares internas de la pared del esófago. Entonces, esta parte distal del esófago, voy a ir hasta dónde? Hasta el estómago. Voy a seguir haciendo esa miotomía de las fibras circulares hasta el estómago. Entonces, se hace una expresión hasta el estómago y después se hace el cierre de esta mucosa. ¿Y qué conseguimos? Apertura del esfínter esofágico inferior. Miren, este estaba acá. Entonces, ya voy incidiendo, voy haciendo que el esfínter se vaya a abrir. Ya que estaba cerradito. Pues acá se abrirá bien. Entonces, como voy a retirar las fibras circulares, ¿ya? Porque eso no cierra. Los objetivos además tienen que ver con el peristaltismo. Entonces, voy a hacer miotomía de las fibras circulares. Voy a retirar, voy a incidir sobre esas fibras para hacerlas disfuncionales. Entonces, esta técnica de POI es la que está haciendo actualmente en muchos países, es la técnica POI, miotomía endoscópica por vía oral. Y otros pacientes que tenemos que hacer, la dilatación escompa, se empieza a utilizar especialmente en pacientes que son de edad avanzada, tienen riesgo quirúrgico alto, que no necesitan cirugía, se puede hacer con dilatación al escombalón, ¿ya? Pero puedes comenzar con el de 3 centímetros, el de 3.5 y de 4 centímetros, y se evalúa cada 4 a 6 centímetros, ¿no? Pero claro, el riesgo de la dilatación, ¿qué
¿Qué está haciendo con la dilatación, por ejemplo? Colocar un balón acá en la unión gachofética o introducir estas zonas con un balón. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una disrupción de la fibra circular, lo mismo que haciendo, rompiendo las fibras circulares. Pero como lo puedo hacer a mucha presión, ¿cuál es el riesgo? Se performa. Puede perforar. Por eso se hace de manera gradual, progresiva. Primero son de 3 centímetros, hay que ir avanzando y hay que hacer controles cada 4 a 6 semanas, ¿no? Pero ojo, hay riesgo de perforación. Entonces podemos hacer dilataciones con balón, esta segunda línea. La otra tercera línea, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar inyecciones endoscópicas de toxina botulínica. ¿Qué hace la toxina botulínica? Si yo bloqueo la liberación de acetilcolina, la toxina lo que hace es bloquear. Entonces, relajación, claro, yo voy a hacer inyectando estos bolitos de serputos en la unión escamocolumnar en los 4 corales, ¿no? Lamentablemente, esto obviamente tiene recurrencias, efectividad severas del 85%, su efecto dura de 4 a 6 meses. Y como última línea, ¿qué es lo que tendría que hacer? Medicamentos. El tratamiento medicamentoso puede ser con nitratos o los antagonistas de los canales de calcio. ¿Cómo actúan? Relajan el esfínter esofágico inferior. Pero lamentablemente los medicamentos, sus efectos son cortos. Por ejemplo, el nitrato de isosarbida apenas dura 27 minutos ni media hora. El difenifino hasta 122 horas. Muy cortos. Y además todos los medicamentos tienen efectos colaterales, cefalea, edema, hipotensión. Pues a largo plazo no son. Y no se olvide que es enfermedad de larga edad. Bueno, vamos a ver este caso, por ejemplo, estoy de todos los trastornos motores, por ejemplo, esta es la ausencia de epistaxis, ausencia de contractilidad, este es el espasmo esofágico distal, es famoso, es esófago que está pasando ese sacacorte, típico de los espasmo esofágico difuso, distal, ¿ya? Y este es, por ejemplo, el esófago hipercontráctil que tiene una peristalsis mayor a 8.000 milímetros de mercurio por centímetro por segundo en el 20% de las degluciones. Y esta es la movilidad esofágica inefectiva y la peristalsis fragmental, que son los trastornos motores. Vamos a ver este caso clínico. Para terminar, ¿ya? Sí. ¿Qué llama la atención de este caso clínico? ¿Qué es tarugo, Doc? ¿Qué es tarugo? Como si hubiera una... ¿Como atorado? Una atorada. Sí. Bien, paciente femenina puede ser joven, ¿no? Que tiene disfagia parasoles, regurgitación nocturna, síntomas de atragantamiento, como se atorada, atragantamiento, opresión torácica, bueno, con ingestas propiedades alimentarias, síntomas que se llevan a vomitar. Tiene muchos antecedentes para ser joven, ¿no? Hipertensa, gastropatía, cirugía bariátrica. Por ejemplo, se dice, cuando hacemos una cirugía bariátrica, lo primero que se hace es una endoscopía. Lo primero, porque si es una cirugía bariátrica, como puede ser un bypass gástrico, pues una parte del estómago que está disfuncionalizando, esa parte del estómago, si tú no te has asegurado que sea asequible de negativa, a la larga puede acabar con cáncer. Hágale siempre primero una endoscopía, con mucho factor de riesgo. Este paciente, por ejemplo, con todos los síntomas, le hicieron este estudio por otro lado. Típica, ¿no? Sobre de coancalacia, dilación de corporosómago, resultado de crecimientos aspecto afilado de unión retroesofágica, contrastado, acalacia, ¿no? Hacen endoscopía, en endoscopía lo mismo, encuentra ellos esófago dilatado, poca peristalsis, esto de dificultad vaso de unión retroesofágica, sospecha de acalacia. Le hacemos la mano es concluyente, ¿no? Dice acalacia tipo lobococtor, acalacia tipo 2, ¿ya? Solo hay una prescripción panesofágica. Este paciente, por ejemplo,
con falta de relación de clientes con falta de descanso. También nos dijo por manometría con trastorno motor de tipo clase con prestación de tipo 2. Esta paciente, por ejemplo, ha respondido a nitratos licuados. Como ya ha sugerido dilatación endoscópica. La tipo 2 tiene buen pronóstico, es esa que responde más que las otras. Pero la clasificación se hace por manometría de alta resolución. Listo, y amigos, acabamos eso.